Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado advertencias a otros países, entre ellos Colombia, México, Cuba y Dinamarca. Trump insinuó que podría emprender una acción militar en Colombia. Le dijo a México que ponga orden en el tema de las drogas. Advirtió que Cuba está lista para caer y afirmó que Estados Unidos necesita Groenlandia, un territorio danés, por razones de seguridad. Ante las amenazas de Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que tomaría las armas si es necesario para defender la soberanía de su país. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que con su país cooperación sí, subordinación e intervención no. Se escucharan disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores en horas de la noche del pasado lunes. Este martes 6 de enero, el comercio capitalino en Caracas está abierto en su totalidad. También se ha notado que luego de un exhorto hecho por la alcaldía de la ciudad de Caracas, los comercios están respetando el precio del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela. Ya no se observan colas fuera de los establecimientos comerciales, bien sea supermercados o panaderías, como se observaron el pasado fin de semana por el nerviosismo que generaron los sucesos del sábado 3 de enero.